Bien. Bueno, el último trabajo que estuvimos viendo está en el Classroom, es la página 24 y 25 del libro. Ustedes lo que van a hacer es hasta el punto... Sí. Hasta el punto 8, ¿sí? Hasta el punto 8 de este trabajo. Página 24 y 25 hasta el punto 8. El punto 8 inclusive, ¿no? El punto 8 lo hacen. Son 14 puntos, pero ustedes van a hacer 8, ¿sí? Cualquier duda que tengan, me consultan. Yo ahora, en esta nueva etapa, hubo un problemita en la escuela con el piso, bueno, están en refacciones, bueno, y comenzamos la presencialidad. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando con los contenidos. Una clase perdida es mucho, ¿sí? Porque en una clase se pueden explicar un montón de cosas. Entonces es importante que, ya sea que tengamos virtual o presencial, que tratemos de no perdernos las clases, ¿sí? Igualmente recuerden que yo trato de dejar grabadas las clases para que ustedes puedan repasar si no entienden algún tema. Bueno, en esta semana voy a corregir, si mandaron algún trabajo lo voy a corregir. Y bueno, y hoy vamos a empezar con un tema nuevo, así que les pido, voy a compartir pantalla, van a abrir la carpeta, porque vamos a anotar cosas, ¿sí? Eh, ¿Están viendo lo mismo que yo estoy viendo? Sí. Sí, Perfecto. Bien, el tema, vamos a poner la fecha de hoy, que es 2 de agosto. El tema que vamos a ver es soluciones, ¿sí? Lo que primero tenemos que saber de las soluciones es que las soluciones son mezclas, son mezclas homogéneas. Esto es muy importante, ¿sí? Son mezclas homogéneas. Y están formadas por uno o más componentes. Esa sería la definición breve, corta, de lo que sería una solución, ¿sí? Si nosotros recordamos los sistemas materiales, nosotros sabemos que hay dos sistemas materiales, ¿sí? ¿Cuáles serán esos sistemas materiales? A ver si se acuerdan. Había dos sistemas materiales. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Se acuerdan de los sistemas materiales? ¿Alguien que hable? no, A ver si yo digo sistema sistemas homo, ¿no? ¿No se acuerdan? Lo vimos en el trabajo número 1. Homogeneos. Están bien homogéneos, muy bien. ¿Y el otro? Si me están hablando, no. Homogéneos, muy bien. ¿Y el otro? El heterogéneo, ¿sí? Eran dos sistemas. Sistemas homogéneos
y el otro sistema heterogéneo. Vamos a poner acá mejor. Heterogéneos. Heterogéneos con acento en la E, ¿sí? Eso es importante. Se divide en dos. Yo hago mucho mapa conceptual. Los mapas conceptuales son este tipo, son mapas que encierran conceptos, ¿sí? Dentro de los cuadraditos van a estar los conceptos, sistema material, y las flechas son los conectores que unen a estos conceptos. Acá podríamos decir que los sistemas materiales se dividen, ¿sí? Siempre los conectores tienen palabras que conectan a los conceptos, ¿sí? Y son fáciles porque nos permiten, por ejemplo, en un texto de una o dos hojas, en media carilla, en forma de mapa conceptual, encerramos todos los conceptos y es más fácil para memorizar los temas, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que yo por ahí les doy una oración, algo así escrito, y después cuando explico los temas uso mucho el tema de los mapas conceptuales porque son prácticos para fijarlos en la mente y poder entenderlos, ¿sí? Un sistema homogéneo tiene, ven, acá pongo un conector, tiene. ¿Qué es lo que tiene? Para que lo vamos a poner así. O está formado, ¿sí? También podemos decir, por, vamos, creo que más formal es decir que está formado, ¿sí? Tiene dos cosas fundamentales, o vamos a poner que está formado. Está formado por una sola fase y tiene uno o más componentes. ¿Sí? ¿Qué son las fases? Las fases son las partes del sistema donde yo puedo observar que sus propiedades son diferentes. Ejemplo, si yo tengo agua y piedras, yo puedo observar en ese sistema material que hay una fase que es líquida, que pertenece al componente agua, hay otra fase que es sólida, que no se parece a la fase líquida, y que serían las piedras. Entonces, son las partes de ese sistema donde yo puedo observar que sus propiedades son diferentes, ¿sí? Todo lo que es diferente es otra fase, ¿bien? Y está formado por uno o más componentes. Ejemplo, si yo tengo un solo componente, los componentes son las sustancias que forman estos sistemas. ¿Qué sustancias forman los sistemas materiales? Fíjense que yo puedo tener un sistema homogéneo formado por uno o más componentes. No sé, agua y sal, ¿sí? Agua y sal son dos componentes distintos bueno, se mezclan y al mezclarse forman una sola fase y entonces tienen dos componentes. Pero también el agua es un sistema homogéneo, ¿sí? Bien, los sistemas heterogéneos, en cambio, están formados, vamos a poner acá que están formados por, sí o sí tienen dos o más fases. ¿Sí? Tienen dos o más fases. Y otra cosa muy interesante, también, igual que los homogéneos, pueden tener uno o más uno o más componentes. ¿Bien? Uno o más componentes. O sea, un sistema heterogéneo es donde ustedes van a observar más de una fase. Tienen dos o más fases, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo acá agua y tengo unos clavos, no sé, voy a dibujar así.
en ese sistema material, bueno, yo veo dos fases distintas, tiene dos fases. Una es la fase líquida, que es el agua, y otra es la fase sólida, que es este metal, que son los clavos, ¿sí? Tiene dos fases. Y tiene dos componentes. Los dos componentes sería agua y los clavos, ¿sí? Porque los componentes, recuerden que son esas sustancias que forman el sistema. También dice que el sistema heterogéneo puede estar formado por un solo componente, o sea, me está diciendo que un solo componente puede formar dos fases. Este sería un caso típico de agua con hielo, ¿sí? Sí, o sea, acá yo lo que observo son dos fases. Dos fases. Una fase sólida y una fase líquida. Pero es un solo componente, porque el hielo es agua. Ustedes van a decir, sí, dos componentes, agua y hielo. No, agua, porque el agua puede ser sólida o puede ser líquida, ¿sí? Pero la tenemos en dos fases, una fase sólida y una fase líquida. Lo mismo, también podemos tener agua con vapor de agua. También son dos fases. Una es una fase líquida y otra es una fase gaseosa, de un mismo componente, ¿sí? De un mismo componente. Bien, esto lo puse a modo de ejemplo y a modo de repaso, ¿sí? A modo de ejemplo, a modo de repaso. Siempre que analicemos los sistemas materiales, tenemos que saber que se dividen o se clasifican en dos, y los criterios que vamos a utilizar son cuántas fases y cuántos componentes tiene. ¿Cómo me doy cuenta yo que un sistema es homogéneo o un sistema es heterogéneo? Siempre analizando sus fases y sus componentes, ¿bien? Nosotros ahora estamos en el tema de soluciones, o sea, que nos vamos a centrar en estos sistemas, ¿sí? En este cuadrito que está acá. Bien, nosotros dijimos que los sistemas, las soluciones son mezclas, ¿bien? Para que sea una solución, estas sustancias se tienen que mezclar, se tienen que disolver una en otra, ¿bien? Tienen que mezclarse. Acá. Ahora, dijimos que los sistemas homogéneos, voy a hacer otro cuadrito acá. Vamos a hacer mejor el cuadrito ahí. Espere. Sistemas homogéneos. ¿Qué es lo que nos vamos a centrar nosotros, sí? Vamos a analizar estos sistemas, pero tenemos que saber que los sistemas homogéneos también se dividen o también se clasifican. Tienen una clasificación los sistemas homogéneos. Y los vamos a poner acá, ¿sí? Vamos a poner que se clasifican. Ahí está, se clasifican en sustancias puras y solución, que es lo que estamos viendo. Fíjense en el título de esto es solución, ¿sí? Se clasifican en, vamos a ponerlo acá con negro, sustancias puras, y solución lo vamos a poner con otro color, ¿sí? Solución. Bien. Las sustancias puras, a su vez, pueden dividirse en dos. Vamos a poner acá que se dividen. Se dividen en dos. Esperen que no me entra vamos a ponerlo ahí, porque no me entra en esta pizarra. Se divide en dos. Bien, la primera son sustancias puras, simples,
Y sustancias puras, la otra, compuestas. ¿Bien? Sustancias puras simples y sustancias puras compuestas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? No es nada difícil. Vamos a poner un ejemplo. O sea, los sistemas homogéneos pueden ser que no sean mezclas, que sean sustancias puras, ¿sí? Tienen una sola fase. Tienen una sola fase, acá voy a poner un ejemplo. Tienen una sola fase, pero están formadas por un solo componente. Cuando es una sustancia pura simple, ¿qué quiere decir? Que una sustancia pura simple es cuando está formada por un mismo átomo, un mismo tipo de átomo o partícula. Ejemplo, el oxígeno. El oxígeno es dos átomos de oxígeno, ¿ven? O2. El hidrógeno gaseoso es hidrógeno 2. Estos son el símbolo de los átomos, que lo vamos a ver más adelante, ¿ven? Acá hay dos átomos de oxígeno. Acá hay dos átomos de hidrógeno. O vamos a poner otro ejemplo, cloro. El cloro, el símbolo del cloro es Cl, y si pongo un 2 acá, quiere decir que tengo dos átomos de cloro. O sea, el oxígeno que respiramos es un sistema homogéneo tipo sustancia pura simple. ¿Por qué? Porque la sustancia está formada por átomos del mismo elemento, oxígeno, y no hay otro átomo en la ecuación. Después tenemos los sistemas homogéneos, que son sustancias puras, pero compuestas. ¿Qué quiere decir compuestas? Un ejemplo de compuestas, y podemos tomar ejemplo el agua. El agua se escribe H2O, ¿sí? Esperen que no me va a dar ahí, H2O, el agua, ¿ven? Tiene átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, o sea, hay dos tipos de partículas distintas. Después, no sé, el dióxido de carbono, que es el gas que nosotros exhalamos cuando respiramos. Está formado por carbono y oxígeno. Son dos átomos diferentes. No sé, otra partícula que tenga el ozono, iba a decir. El gas metano. El gas metano se escribe así. El carbono con el y 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Gas metano. ¿Ven? Tiene carbono y tiene hidrógeno. ¿Esto se entendió, chicos, lo que son las sustancias puras, simples y compuestas? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Bien, yo hago un repaso de sistemas materiales, pero recuerden que nosotros vamos a estar trabajando con el tema de las soluciones, ¿sí? Igualmente, tenemos que repasar estos temas, porque a veces son medios engorrosos, ¿sí? Bien, las sustancias puras, una cosa que tenemos que saber de esto, de las sustancias puras, es que, vamos a ponerlo para acá, las sustancias puras están formadas por un solo componente, ¿sí? Vamos a poner que tienen, tienen un componente, ¿sí? Eso es importante, tienen un componente. En cambio, las soluciones, lo voy a poner hacia arriba para que no me choque con este. Ustedes los pueden escribir para ese lado. A ver si lo escribo, me lo escribo para allá, así no hacemos lío. Bien, las soluciones siempre tienen dos o más componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las soluciones son mezclas, ¿sí? Tienen dos o más componentes, ¿sí? Componente. Pues fíjense que se me corrió para ese lado, así que lo vamos a poner ahí. Me quedó un poquito apretujado, ¿sí?
Recuerden que este gráfico es diferente al otro gráfico, ¿sí? Este es un primer gráfico y este es otro segundo gráfico. Bien, una solución, chicos. Vamos a pensar en una solución cuando hacemos un jugo tan. Cuando hacemos un jugo tan, o otro, el jugo de sobrecito, nosotros estamos formando una solución. Estamos formando una solución porque estamos poniendo dos componentes distintos que se mezclan, ¿sí? Los mezclamos. Un té es una solución, porque en un té yo tengo que poner agua, tengo que poner un saquito de té, tengo que poner azúcar y mezclo todo y queda una sola fase. Yo cuando hago un té observo que ese sistema material es parejo en todos sus puntos, no hay nada distinto. Estas sustancias, recuerden, se tienen que mezclar. En cambio, yo les pregunto, ¿el agua y la arena es una solución? Yo pongo agua y pongo arena en un frasco. ¿Es una solución eso? No. Sí. ¿Eh? ¿Quién dijo sí? ¿Alguien dijo sí? Yo. ¿Por qué? ¿Cómo es tu nombre? Porque no veo el nombre. Antonella. Antonella. ¿Por qué para vos el agua y la arena es una solución? Porque usted dijo que lo puso en un frasquito, el agua y la arena. Ajá, claro. ¿Y el agua y la arena se mezclan? ¿Se No sé, creo que sí. O sea, vos, por ejemplo, tenés un frasco, ¿no? Y le pones arena, lo batís así. Al cabo de un tiempo, ¿vos ves la arena? ¿Vos podés distinguir la arena del agua? Sí. Sí. Cuando eso entonces no se mezclan. Vos, si no se mezcla y vos lo podés distinguir, no es una solución. Lo mismo que si yo pongo agua y piedras. Si yo pongo agua y piedras, el agua no se mezcla con la piedra, entonces no va a ser una solución, va a ser un sistema heterogéneo. Acordate que la solución son homogéneas, sí o sí, ves que son sistemas homogéneos. Los sistemas homogéneos se clasifican en sustancias puras y en soluciones. Así que para que sea una solución, esos dos sistemas se tienen que mezclar entre sí y tienen que formar una sola fase. Una sola fase, ¿sí? Bien, necesito que esto lo copien o que le saquen una foto. Esto va en la carpeta, ¿sí? ¿Lo copiaron? ¿Lo sacaron una foto? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Esto que estamos viendo, chicos, está desde la página, yo le estoy haciendo un resumen, ¿sí? Pero arranca a partir de la página 28 del libro, ¿sí? A partir de la página 28 del libro. Página 28. ¿Bien? Bien, voy a borrar. Así podemos seguir avanzando. Otra cosa muy importante que tenemos que saber, vamos a ver, nosotros ya vimos que las soluciones son mezclas homogéneas, ¿sí? Mezclas homogéneas. Perfecto. Bien. Ahora, lo que vamos a ver, estamos en la página 31 del libro, y la página 31 del libro nos habla, en vez de mezclas homogéneas, nos habla de mezclas heterogéneas, ¿sí? Nos habla de mezclas heterogéneas. Mezclas. Nosotros vamos a tocar algo de mezclas heterogéneas, pero
más vamos a enfocarnos en las mezclas homogéneas, ¿sí? Que son las soluciones. Heterogéneas. Ahí está. Bien, yo les voy a leer algo, una parte del libro, de la página 31. Dice, mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes pueden ser distinguidos visualmente en forma directa o a través de instrumentos adecuados. Poseen dos o más fases con diferentes propiedades intensivas. A su vez se clasifican en mezclas groseras, suspensiones y coloides. En las mezclas heterogéneas, acá lo que nos está diciendo es que, como la palabra lo dice, son mezclas heterogéneas, en donde yo veo que tiene dos o más fases, o sea, yo puedo distinguir sus fases, ya sea a simple vista o con la ayuda de un microscopio o una lupa, ¿sí? Por ejemplo, le doy un ejemplo de una mezcla heterogénea. La leche, si yo la observo, o sea, yo cuando me sirvo un vaso de leche veo todo blanco, ¿sí? Para mí es una mezcla homogénea. Pero si yo pongo una gotita de leche en un portaobjeto y lo miro al microscopio, voy a observar que la leche se van a distinguir la fase líquida de la fase grasosa, la grasa de la leche. Y se van a observar dos fases diferentes. Entonces, esto es una mezcla heterogénea que al exponerla en el microscopio puedo observar que tiene dos fases. Si yo lo mirase a simple vista no lo puedo distinguir, pero si lo pongo en el microscopio sí. Lo mismo que la sangre. La sangre nuestra es una mezcla, pero es heterogénea. ¿Por qué? Porque la sangre de nuestro cuerpo tiene células. O sea, si yo agarro una gota de mi sangre y la observo en el microscopio, voy a observar las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Entonces, esto no es una mezcla, no es algo homogéneo, es heterogéneo. Lo que pasa que no lo puedo ver a simple vista. Necesito la ayuda del microscopio para darme cuenta si es heterogéneo, ¿sí? Entonces, acá que quede bien claro que las mezclas heterogéneas, vamos a poner para este lado, poseen sí o sí dos o más fases, ¿sí? Se observan, vamos a poner que se ay, que se observan de dos formas, a simple vista o con un instrumento adecuado, es lo que dice, que se observan. A simple vista o con un instrumento adecuado. Puede ser el microscopio o una lupa, ¿sí? Eso sería lo que es una mezcla heterogénea. Poseen dos o más fases que se observan o a simple vista o con un instrumento adecuado. Podemos poner lupa o microscopio. Microscopio, ¿sí? Bien, ahora, las mezclas heterogéneas, si ustedes pueden observar, dice que se clasifican o se dividen en tres grupos. Entonces, como se dividen en tres grupos, vamos a hacer la clasificación o la división de estos tres grupos. ¿Alguien me puede decir cómo se clasifican las mezclas heterogéneas? Bueno, mientras voy haciendo acá el cuadrito. Uy.
¿Alguien me dice, chicos, cómo se dividen estas mezclas? Suspensiones, una, puede ser. Muy bien, suspensiones es una. Vamos a ponerla con otro color. Una son suspensiones. Suspensiones. Otra es mezclas groseras. Suspensión, mezclas groseras, suspensiones, y el otro. Coloides. Muy bien, coloides. Perfecto, ¿sí? Bien, las mezclas groseras. Vamos a ver qué son las mezclas groseras, qué son las suspensiones y qué son los coloides. Bien, esto lo estoy sacando del libro, ¿sí? Dice, en las mezclas groseras, las partículas de los componentes tienen un tamaño lo suficientemente grande como para distinguirlos a simple vista. Por ejemplo, la arena y las piedras. Entonces, lo que podríamos decir acá, que sus partículas se observan a simple vista. ¿Sí? Se observan a simple vista. Hoy. Ejemplo. Ay, bueno, no sé. Ahí, esperen que pongo acá. Ejemplo. Ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de ahí. Arena y piedras. Yo puedo distinguir que hay dos partículas de diferentes tamaños. Lo puedo ver a simple vista. No necesito el microscopio, ¿sí? Esas son mezclas heterogéneas groseras. Se observan sus partículas, pueden diferenciarse a simple vista. En las suspensiones, estoy leyendo el libro ahora, dice, en las suspensiones o mezclas heterogéneas finas, las partículas de los distintos componentes tienen un tamaño tal que es necesario diferenciarlas mediante la lupa o un microscopio óptico. Se mantienen suspendidas como colgadas dentro de un líquido o el gas que las contiene. Esto ocurre, por ejemplo, cuando mezclamos talco con agua. Sin embargo, si se deja reposar la mezcla un tiempo, las partículas se depositarán en el fondo, ¿sí? Entonces, acá una de las características de las suspensiones de sus partículas se observan con la ayuda de lupa o microscopio. Ejemplo, chicos, es la sangre. La sangre de nuestro cuerpo es una suspensión, ¿bien? Porque las células están suspendidas en el medio líquido, en el plasma sanguíneo, y viajan por ese líquido, por ese plasma. Si yo agarro la sangre y la centrifugo, puedo separar sus fases, pero yo a simple vista no me voy a dar cuenta de esas partículas que están suspendidas en un medio líquido, ¿sí? Ese sería un ejemplo de una suspensión, de una mezcla heterogénea con suspensión. Ejemplo, la sangre, ¿sí? Vamos a poner la sangre. Bueno, y ahora vamos a ver la definición de qué es un coloide, ¿sí? En los coloides, las partículas de alguno de los componentes son tan pequeñas que se mantienen suspendidas en la mezcla y no se llegan a depositar. Para distinguir sus componentes se requiere un tipo de microscopio especial, el ultramicroscopio, que permite reconocer las partículas por su capacidad
de dispersar la luz, observándolas sobre un fondo oscuro. O sea, en las mezclas coloides, fíjense que nos cuesta mucho más distinguir las diferentes partículas, ¿sí? Necesitamos aparatos más sofisticados, ¿sí? Y las partículas están suspendidas, no las puedo separar, me cuesta separar las partículas. Entonces, acá lo que podríamos poner de un coloide es que sus partículas, vamos a poner sus partículas, se distinguen con la ayuda de un ultramicroscopio, ¿sí? Y otra cosa que dijo que están suspendidas. Ay. Y están suspendidas. Son mucho más finas las partículas, ¿sí? Y están suspendidas, o sea, suspendidas que están flotando, no las podemos separar, ¿sí? Vamos a poner que cuesta separar los componentes, o las diferentes partículas, mejor. Vamos a poner que cuesta separar me quedo muy abajo. Cuesta separar las diferentes partículas, ¿sí? Fíjense que también acá dice algo más de los coloides, que algunos científicos dicen que las mezclas coloides no se consideran en mezclas heterogéneas, ¿sí? A ver dónde decía eso. Cabe aclarar acá, dice, que algunos autores no consideran a los coloides como mezclas heterogéneas, sino como mezclas intermedias entre heterogéneas y homogéneas. Y esto debe ser porque cuesta separarlas, parecen más homogéneas que heterogéneas, porque cuesta separar estas partículas, están tan mezcladas y son tan pequeñas que nos cuesta muchísimo distinguirlas unas de otras. Y otra cosa es eso, que están suspendidas, que no sedimentan, que no van hacia el fondo, ¿sí? No se separan por sí solas. Entonces, bueno, eso es lo que dicen algunos científicos, que es algo intermedio. Los coloides son sistemas intermedios entre homogéneos y heterogéneos. Bien, esto también lo copian, así puedo seguir avanzando. ¿Lo copiaron, chicos? A esto, sáquenle una foto y después, igual yo ahora lo grabo y lo voy a pasar, ¿sí? Listo. Perfecto. Bien. Ahora lo que tenemos que tener presente, que ya vamos más a la... es cómo medimos, o sea, cómo está formada una solución, ¿sí? ¿Cómo está formada una solución? Los componentes de una solución.
Entonces vamos a poner acá que una solución está formada, una solución está formada por, y vamos a poner 2 puntos. Un soluto. Más un solvente. Esto, sumado, me da lo que es la solución, ¿sí? Ya lo van a entender. La abreviatura de soluto ponemos cuando vamos a abreviar, la palabra soluto se abrevia con ST, soluto. Y la palabra solvente se pone SB, solvente, ¿sí? La palabra solución se abrevia así, SL, solución, ¿sí? El soluto es lo que se encuentra en menor proporción. Es lo que se encuentra, es lo que se encuentra. Recuerden que pongo así que, porque no me anda la Q en el teclado, no me anda ni la Q ni la W. Así que tengo que escribir así. El soluto es lo que se encuentra en menor proporción. El solvente es lo que se encuentra en mayor proporción y la solución es la suma del soluto y el solvente, ¿sí? Suma del soluto, pongo ST, más solvente SD, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de una solución. Si yo tengo un jugo tan, ¿vieron el sobrecito? ¿Con cuántos litros de agua se prepara cada sobrecito de jugo? ¿Alguien me puede decir cuánta agua necesitamos? Para preparar un jugo tan, vamos a hacer que tenemos un tan. ¿Cuánto necesitamos? Por cada sobrecito de jugo tan, ¿cuánta agua necesitamos? ¿Están ahí, chicos? 1 litro de agua. 1 litro de agua, muy bien. En ese caso, ¿quién sería el soluto? ¿El agua o el jugo tan? Jugo tan. Muy bien, el jugo tan es el soluto y el solvente sería el agua. Generalmente siempre el solvente es el agua, ¿sí? Es el agua. Entonces, fíjense, yo puedo tener, esta solución puede estar o sólida, o líquida, o gaseosa. La solución podemos tener 2 líquidos que se mezclan. Podemos tener un sólido y un líquido que se mezclan. Podemos tener 2 gases que se mezclan. Por ejemplo, la atmósfera, el aire que respiramos, es una mezcla de gases. No solo tenemos oxígeno cuando respiramos, no solo respiramos oxígeno, sino que también respiramos otros gases. Si nosotros analizamos los gases que hay en la atmósfera, hay un montón de gases. Está el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, más todos los gases tóxicos que hay. O sea, hay un montón de gases en la atmósfera que se mezclan y forman una solución, ¿sí? Y además esta solución lo que yo les quiero decir es que puede estar en cualquiera de los estados de la materia. Puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. ¿Bien? Bueno, lo que quería que ustedes sepan es, en una solución, supónganse que nosotros tenemos 10 gramos, hoy puse 1 gramo, 10 gramos, gramos es GR, ¿sí? Gramos, no sé, vamos a poner sal, ¿sí? Más
90 gramos de agua. El agua la puedo pesar, ¿sí? Un litro de agua generalmente pesa 1 kilo, ¿sí? Un litro de agua pesa 1 kilo, ¿bien? Pero acá en vez de tener 1 kilo de agua, tengo 90 gramos de agua. ¿Cuánto sería la masa total de la solución? ¿Cuánto sería la masa total de la solución? ¿Cuánto es la suma de soluto más solvente? Esto es el soluto. Vamos a ponerlo acá. Soluto, pongo la abreviatura, ¿sí? Más solvente es el agua. ¿Cuánto mide la solución? ¿Cuánto mide? ¿Alguien me puede decir cuánto es 10 más 90? 100. 100. Sí. La solución siempre, chicos, va a ser la suma del soluto más el solvente, ¿sí? Entonces, en este caso, esta solución va a medir o a pesar 100 gramos. La suma entre el soluto y el solvente es la solución, ¿sí? Bien, ahora nosotros podemos medir... Otra cosa es concentración de las soluciones. El otro tema es la concentración de las soluciones, ¿sí? Las soluciones pueden ser de 3 tipos. Pueden ser diluidas, pueden ser concentradas, pueden ser diluidas, concentradas, saturadas, y la otra opción sobresaturada, ¿sí? Esto tiene que ver con las diluciones diluidas, concentradas y sobresaturadas, tiene que ver con el tema, bueno, vamos a pensar en el jugo TAN, ¿sí? Las soluciones, para que se respeten, tienen un orden, una receta. O sea, a mí me dan una instrucción de que para preparar el jugo TAN, yo necesito 1 litro de agua. Si yo le pongo, en vez de 1 litro de agua, 2 litros de agua a esa mezcla, ese jugo me va a quedar aguachento, ¿sí o no? Me va a quedar aguachento, no le voy a sentir el gusto al jugo, va a estar muy diluido, ¿sí? O sea, que una solución diluida es una solución en donde hay mucha cantidad de solvente y poco soluto, ¿bien? Concentrada. ¿Qué es concentrada? Bueno, vamos a pensar en el mismo jugo. En vez de ponerle 1 litro de agua, le pongo medio litro de agua, le pongo menos cantidad de agua. Entonces el jugo me va a quedar muy puro, le voy a sentir mucho el gusto al jugo. Bueno, entonces le vamos a decir científicamente eso se llama que algo está concentrado, está muy concentrado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo mucha cantidad de soluto en poco solvente, ¿sí? Mucho soluto en poco solvente. Y una solución saturada es cuando el solvente acepta la capacidad máxima de soluto, ya no puede mezclarlo más, o sea, el tope, hasta cuál es la capacidad máxima en donde el solvente mezcla el soluto, lo disuelve, ¿sí? Sobresaturada es una solución en donde yo el soluto
hay parte del soluto que no se disuelve. Parte del soluto no se disuelve. Ejemplo, si ustedes ponen agua y ponen azúcar, una cucharadita de azúcar, otra cucharadita de azúcar, otra cucharadita de azúcar, otra cucharadita de azúcar, va a haber una parte del azúcar que no se va a disolver. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se disuelve? ¿Por qué llega a un punto? Y pasado ese punto no se mezcla más. Bueno, porque todo solvente, o sea, el agua o cualquier otro líquido en donde yo mezcle algo, tiene una capacidad máxima de aceptar soluto. No es que ponerle todo el azúcar que quieras que se va a mezclar. No, hay una capacidad. Pasada esa capacidad, el azúcar no se mezcla. Por eso a veces los chicos suelen hacer eso, le ponen muchísimo azúcar a un té o a un café y mezclan y cuando terminan de tomar el café ven que en el fondo está el azúcar. Hubo azúcar que no se mezcló, quedó en el fondo. Bueno, porque entonces lo que pasó que la solución estaba sobresaturada. Hubo parte del soluto que no se mezcló, quedó sin mezclarse. ¿Bien? ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Bien, lo que yo les voy a pedir que ustedes busquen en el libro qué es una solución diluida, busquen la definición de solución diluida, de concentrada, saturada y sobresaturada, ¿sí? Para la próxima clase. ¿Qué hora es? Sí, ya son las 4. Bien. Busquen esa definición en eso, que es una solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. La próxima clase vamos a seguir con este tema, ¿sí? Este tema lo vamos a ver tres o cuatro clases, el tema de soluciones, ya sea virtual o presencial, la forma que nos toque, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo. Así que necesito que esto lo copien en la carpeta y busquen del libro. No sé si en el libro está esto de diluida, concentrada. La verdad no lo sé, pero ahora les digo. No, me parece que acá no está. En la página 36, acá lo vi. La página 36, una solución diluida es aquella, ¿sí? Y ahí tienen un ejemplo de unos vasitos con colores. Unos vasitos con colores. ¿Bien? Bueno, la clase que viene vamos a seguir con este tema, es la continuación de lo que sigue. Y bueno, espero que hasta acá hayan entendido. Les pido a los chicos que deben trabajo que traten de ponerse al día y si tienen alguna duda con algún trabajito, me mandan un mensaje por privado y en la semana yo voy a estar corrigiendo todo lo que estuvieron, no sé si todavía no miré el Classroom, pero voy a estar corrigiendo lo que estuvieron mandando por Classroom. Así que bueno, nada, chicos, hasta acá la clase de hoy. Y bueno, el lunes que viene nos volvemos a conectar. O nos vemos, no sé, depende Profe, cómo. ¿eso también hay que copiarlo en la carpeta? Sí, 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 esto es parte teórica y explicativa. Tiene que estar en la carpeta, ¿sí? Todo lo que yo escribí, todo. Bueno, chicos, esto lo voy a sacar.